Tenemos testimonios de fans sobre Jimin y Jungkook en diferentes momentos. Una fan compartió en Red Note que tuvo al mismo instructor de parapente que Jimin en Zermatt. Según ella, el instructor le mostró un video exclusivo de Jimin cantando Spring Day. Opi, mi instructor de parapente fue el mismo que llevó a Jimin. ¿Cuáles eran las probabilidades de que pasara algo así? No puedo creer la suerte que tuve de vivir esta experiencia. Él cantó Spring Day. Es un video muy conmovedor. Jimin se ve tan tierno. Espero que Jimin sea siempre tan feliz como en ese momento. It's okay. Jesus Christ. Una fan se encontró por casualidad con Jungkook en la peluquería. No pudo distinguir si se había cortado el cabello porque salió con la capucha puesta, pero el estilista dijo que efectivamente se lo había cortado dentro de la peluquería, y ella solo logró tomar una foto del guardaespaldas de Jungkook. La cuenta Mukhankali compartió recientemente un post con un dibujo firmado por Jimin y Jungkook. ¿Recuerdan que ellos publicaron sus firmas de caligrafía el año pasado también? Ahora hablemos de la entrevista donde vemos a todos los chicos disfrutando de un desayuno británico. La verdad es que fue una entrevista muy relajada, muy divertida y llena de momentos naturales entre todos los miembros. Pero como era de esperarse, quienes seguimos con atención a Jimin y Jungkook, también encontramos algunos pequeños momentos Jikook que, aunque fueron muy sutiles, llamaron muchísimo la atención. No fueron escenas exageradas ni nada por el estilo. Simplemente esos pequeños detalles que muchos pasan por alto, pero que terminan siendo muy lindos de ver. Uno de mis momentos favoritos fue cuando estaban hablando sobre el servicio militar, y Jimin comentó que Taehyung había sido el que regresó más musculoso del ejército. Mientras decía eso, Jimin terminó tocando el pecho de Jungkook, algo que me pareció muy curioso y también muy divertido. Literalmente estaba hablando de Taehyung, pero terminó usando a Jungkook como referencia. Ese tipo de momentos siempre me hacen gracia, porque parece que Jimin encuentra cualquier excusa para tener algún tipo de contacto con Jungkook. No estoy diciendo que eso confirme absolutamente nada, simplemente es uno de esos pequeños detalles que como fans terminamos notando y que a mí personalmente me sacó una sonrisa. Sabemos que entre ellos el contacto físico siempre ha sido algo muy natural desde hace muchos años, y verlo otra vez en una entrevista tan tranquila fue muy bonito. Otro momento que me encantó ocurrió cuando el entrevistador les preguntó sobre el servicio militar y si se habían extrañado durante ese tiempo. Ahí fue cuando Jungkook miró directamente a Jimin y le preguntó, ¿cómo fue? ¿Jimin sí? Ese instante me llamó bastante la atención porque todos recordamos que Jimin y Jungkook hicieron juntos el servicio militar bajo la modalidad de compañeros. Precisamente por eso me pareció curioso que Kook le hiciera esa pregunta directamente a él. Evidentemente, cada uno vivió la experiencia desde su propia perspectiva, pero aún así me hizo gracia ese intercambio entre los dos. Aquí ya entra un poco mi lado de Lulu, porque sinceramente sentí como si Jungkook simplemente quisiera escuchar a Jimin hablar sobre esa etapa. Es solo una interpretación personal, y obviamente no deja de ser una idea de fan,
Pero ese momento me pareció muy tierno. Incluso sabiendo que estuvieron juntos durante gran parte del servicio militar, escuchar la experiencia del otro siempre tiene un significado diferente, porque cada persona vive las cosas de una manera distinta. Y es que si nos ponemos a recordar todo lo que pasó después de que terminaron el servicio militar, también hubo varios momentos que muchos recordamos perfectamente. Jimin y Jungkook viajaron juntos después de salir del ejército y posteriormente vimos el contenido relacionado con Are You Sure? Más adelante también fueron juntos al concierto de Jin y hubo un momento donde dijeron que se habían extrañado mientras se abrazaban. Algo que hizo reír a muchísimas personas, porque prácticamente solo habían pasado unos días sin verse. De hecho, hasta habían llegado en la misma camioneta, así que fue un momento bastante divertido que muchos recordamos con cariño. Por eso precisamente esta parte de la entrevista me pareció tan interesante. Son esos pequeños detalles que por separado podrían parecer insignificantes. Pero cuando los ves dentro de la dinámica que siempre han tenido Jimin y Jungkook, simplemente te sacan una sonrisa. No necesitan hacer absolutamente nada extraordinario. A veces basta con una mirada, una pregunta directa, un pequeño roce o un gesto espontáneo para que muchos terminemos diciendo, ahí están otra vez siendo ellos. Algo que siempre me ha gustado de ambos es que, con el paso de los años, parecen ser mucho más cuidadosos cuando hay cámaras alrededor. Antes eran muchísimo más espontáneos y ahora da la sensación de que intentan mantener un perfil mucho más bajo. Cuando están en eventos públicos o entrevistas. Eso no significa que dejen de interactuar, simplemente da la impresión de que son más discretos. Muchas veces están concentrados en responder preguntas, en convivir con todos los miembros o simplemente en disfrutar el momento. Pero aún así, siempre aparece alguno de esos pequeños gestos que terminan llamando la atención de quienes los siguen desde hace tiempo. Y creo que justamente eso fue lo que pasó durante esta entrevista. No hubo grandes escenas ni momentos largos entre ellos. Todo fue muy natural, muy breve y bastante sencillo. Sin embargo, esos pequeños instantes terminaron siendo suficientes para que muchos fans los comentaran. A mí me gusta precisamente porque no se siente forzado. Son momentos que ocurren mientras la conversación sigue avanzando, mientras todos hablan entre sí y mientras el ambiente continúa siendo relajado. Al final, esta entrevista dejó muchos momentos divertidos entre todos los miembros. Pero para quienes disfrutamos viendo las pequeñas interacciones entre Jimin y Jungkook, también hubo varios detalles muy bonitos. Desde ese instante donde Jimin terminó tocando el pecho de Jungkook mientras hablaba, hasta la pregunta que Kook le hizo directamente a Jimin sobre el servicio militar. Son momentos pequeños, muy rápidos y que probablemente muchas personas ni siquiera noten. Pero quienes prestamos atención a esas interacciones, inevitablemente terminamos sonriendo. Y al menos para mí, eso es justamente lo bonito de Jikook. No necesitan estar todo el tiempo uno encima del otro para llamar la atención. Muchas veces basta un simple roce, una mirada, una sonrisa o una conversación entre ellos para que su dinámica vuelva a aparecer de forma completamente natural. Obviamente, cada persona puede interpretarlo de manera diferente y esto no deja de ser una percepción como fan, pero personalmente, estos pequeños momentos fueron de mis favoritos de toda la entrevista. Aunque hayan sido segundos muy cortos,
volvieron a demostrar esa cercanía y esa comodidad que siempre transmiten cuando están juntos. Y por eso terminaron convirtiéndose en una de las partes que más disfruté de todo el video.